Siendo las 7 de la tarde en la ciudad del Paraíso, con este cálido miércoles, estaba alta la temperatura, damos inicio al Vamos Somos Chilenos de nuestro día miércoles, donde siempre hablamos temas de seguridad, política, contingencia nacional. Y bueno, hay un tema que ayer estuvo bien polémico. Sí, ayer martes, todos los matines, siguiendo bastante de cerca todo lo que fue la formalización, como primera instancia, de la alcaldesa Katy Garriga, Maipú. Entonces, cuando hablamos de seguridad también, quizás un poco deberíamos reflexionar sobre cómo es la probidad que tienen nuestros gobernantes al momento de dirigir. Aprovecho también de saludar a don Carlos Martán y Rodrigo Díaz. ¿Cómo están? Muy bien, mucho gusto. Saludos a todos quienes están escuchando o viendo el programa a esta hora. Bueno, mucho gusto, saludo a todos, Rodrigo, Gaspar y a todos los auditores de la radio Portal a esta hora, así que todos están nuevamente acá. Rodrigo, partir Ujú. preguntándote, como abogado y periodista, ¿qué te ha parecido toda la temática del juicio de la alcaldesa Maipú? O sea, ex alcaldesa Maipú, corrijo. Honestamente, yo no he seguido muy de cerca todos los pormenores de la situación de la exalcaldesa de Maipú. Sé que ella es una figura que más viene del mundo de la farándula, que desde la trayectoria en el ámbito político, es decir, llega a la política desde la farándula. Y me parece que ella en sí misma representa una tendencia lamentable que en algún minuto ha cundido en nuestro país, que es una banalización de la función pública, una ligereza para asumir los cargos de responsabilidad, eh, esto que le han llamado la farandulización. Un vicio en el que no solamente ha caído esta señora, sino yo diría muchas figuras del ámbito político, donde hacen de todo por figurar. Y a veces, o sea, lamentablemente en este caso y en otros, los costos al final redundan en perjuicio para el erario fiscal y perjuicio para los ciudadanos, porque uno espera líderes que muestren salidas, verdaderas alternativas para tiempos tan complejos como los que vivimos, y no personas que en verdad no están a la altura del desafío que nuestra época plantea. O sea, DJ Méndez, alcalde del Paraíso, jamás. Bueno, es lo mismo. Ahora, el problema es cuando las poblaciones están al borde de preferir ese tipo de opciones. Entonces, estas son situaciones que ya ponen en entredicho el propio valor que tiene el sistema democrático. Y ahí hay un malentendido con la democracia, porque la democracia no es suficiente con decir que es el gobierno de las mayorías. Es el gobierno de las mayorías, sin lugar a dudas, con respeto a las minorías, pero a condición de realizar de una manera adecuada los valores de la libertad y los valores de la igualdad. Todo lo que deviene de ahí eh, es propio de un sistema auténticamente democrático, porque de otra manera la democracia no pasa de ser una superstición estadística, como ocurre cuando facilonamente se aduce que quien tiene detrás de sí a la mayoría, por lo tanto ya está validado democráticamente. Yo creo que estos son los casos en donde, aun cuando se trate de figuras que pudiesen ser eventualmente validadas a través del voto por una mayoría, no cumplen los estándares democráticos, porque en ellos no se realizan los valores de la libertad, porque no puede haber libertad si no va acompañada de responsabilidad. Personas que son, insisto, muchas veces rayan con la liviandad, con la ligereza, con la irresponsabilidad, no están a la altura del desafío democrático de realizar los valores de la libertad. Carlos, en tu caso, ¿has seguido Sí, lo de Katy Barriga? ¿Qué te parece? a ver, quiero hacer dos comentarios en relación al tema. No lo he seguido en detalle, pero sí obviamente está informado principalmente, no solamente por ser una figura pública, sino además de una comuna importante. Fue alcalde de una comuna muy importante en la región metropolitana, hay mucha población, evidentemente con una connotación mediática, dado un poco el origen, como decía Rodríguez, por lo tanto, uno tiene un conocimiento
no pasa inadvertido o desapercibido, por lo tanto, evidentemente en ese sentido sí sé, no me he dedicado a seguirla en detalle. Pero, ¿cuáles son los comentarios al respecto? Primero que todo, yo en este sentido no soy abogado, pero sí creo que cuando la persona se formaliza, ¿no es cierto?, que me corrige Rodrigo, significa que hay antecedentes suficientes para someterla a un proceso determinado, que podrían terminar con una condena, y si ya la persona está condenada de manera, ¿cómo se llama?, con todas las instancias del caso, significa que uno debe entender que es culpable de algún o algunos delitos. En ese sentido, yo por lo menos, hasta que la persona no sea condenada, siempre mantengo mi reserva porque, aunque sean minoritariamente los casos, más de alguna vez ha pasado de que todo condena y al final la persona sale efectivamente libre de polvo y paja. Pero sí que creo que es relevante esto por todos los antecedentes que hay y haciendo el link y la vinculación con los temas que nos preocupan de seguridad y de orden y lo que hablaba también de los conceptos de la democracia, también me voy a referir brevemente al respecto y comparto con Rodrigo, es el tema de que mal puede contribuir lo que hemos hablado a los temas de orden, de seguridad, de combatir todo el tema delictual en una comuna más allá de las atribuciones que se tienen en la comuna y los recursos y los poderes que se tienen en la comuna para hacerlo, pero ser una autoridad, si evidentemente la autoridad que representa a la comuna no cumple los estándares adecuados en materia de honestidad y de materia de no entrar en la corrupción. Sabemos que efectivamente a mí me tocó trabajar en mucho tiempo, muchos años atrás, primero en municipalidades, y en la cual lo digo con mucho orgullo y mucha honestidad, nunca nadie a mí llegó, cuando trabajé en municipalidad, en dos comunas, en la municipalidad en ese momento de Conchalí, que era una comuna bastante grande, mucho más grande de lo que hoy día Conchalí, y después en una comuna rural como Colina, en la cual me tocó desempeñar la función de alcalde, nunca nadie llegó a mí a proponerme alguna cosa tuya, porque sí, habían partes que efectivamente se hacían cosas, pero había en general, un concepto de ética y de moral que hacía que en general el funcionario mayoritariamente no había corrupción en él. Y hoy día, lamentablemente, muchas veces pasa de que incluso se habla de que si tú no le pagas el fee o no está dentro de los costos, lo que se le debe pagar a un funcionario para ganar una licitación o para otros aspectos, evidentemente no la vas a ganar. Entonces, eso refleja evidentemente. Y eso, quiero hacer el link para terminar esta idea inicial, evidentemente que afecta porque quita autoridad. Pues, como decían, ¿no es cierto?, los romanos, ese saber socialmente reconocido, esa capacidad, ese respeto que se tiene a la persona que ejerce un poder también o una de eso. Si no se tiene porque la persona no cumple naturalmente afecta la función y en lo que compete a un municipio a trabajar contra la delincuencia y contra aquellos que debieran ser incluso severos. Entonces, yo creo que si de ser condenado sería muy malo, un ejemplo más de que mucho navío sería para poder trabajar contra aquellas cosas y complementando lo que se dijo, para trabajar por el bien común, que es el bien de todos, pero logrado también a los bienes concretos, personales e individuales. Entonces, para lograr el bien común de este territorio, ¿ya?, de este lugar, esta comuna, que es X, evidentemente que las autoridades comunales, los funcionarios comunales deben estar dotados de la ética, la probidad, la moral y todo lo que corresponde para poder ejercer su cargo y entre ellos también para combatir la delincuencia. En lo que les escuché a los dos me surgió una duda, y la parto preguntándote a ti, Rodrigo. Peso Pluma en el Festival de Viña. Ese cantante está medio controvertido, o sea, que tiene tanta controversia, que hay que escuchar la voz del narco a veces y que hay que censurarlo, sí, no. ¿Qué opinan? También ligando un poco en el tema de la seguridad. Bueno, eh, Peso Pluma, me parece que la convocatoria de un cantante que ensalza el narco, la narcocultura, por decirlo así, que le cantan verdaderos homenajes al Chapo Guzmán, me parece un fracaso cultural brutal para Chile. Que esto debiese ser revisado, que forma parte de las atribuciones de cualquier organizador de un festival, el tomar decisiones de si invita a un artista o no lo invita. Leía
comentarios de Carlos Peña, que hace el símil entre esa determinación como la que puede ser la de una persona que toma la determinación de comprar un libro o no comprarlo. Y tiene razón. Es decir, plantear que el organizador del festival, cuando está construyendo una parrilla y decide invitar o eventualmente cancelar una invitación, eso es un acto de censura, es una soberana estupidez. Ahí no hay censura. Simplemente uno podría todavía contar con la esperanza de hacer entrar en un camino de sensatez a los organizadores del Festival de la Canción de Viña del Mar y que tomen la decisión de cancelar ese concierto, porque es ya que tanto gusta hablar de esto de las señales, es aquí una auténtica señal lamentable, pésima, que va de alguna manera, miren, va de alguna manera a poner de manifiesto, pero de manera lamentable, ¿sí? Esta vieja armonía que existe entre la ética y la estética, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Es decir, una ética tiene a su vez una hermana en la estética, y la ética, los valores predominantes hoy día en Chile, son valores, y me valgo acá de una autora de Valparaíso, eh, propios del lumpenfascismo, del narcofascismo, como dice ella, y estos valores degradados del espíritu, este hundimiento espiritual, tiene un correlato estético en este tipo de artistas, en este tipo de contenidos, de letras, es el correlato estético de un hundimiento espiritual. Eso puedo decir. A ver, yo creo que en esto no debe haber dos formas de pensar distinto relativismo. O sea, eh, yo creo que la primera responsabilidad es de quienes organizan y tienen que ser, y son personas, se supone, especialistas, expertos en los temas, por lo tanto, debieran estar claros lo que representa un artista en estas características. Uno puede ser bastante flexible y aquí no se trata de un fundamentalismo ético, ni moral, ni político, nada, porque efectivamente estamos claros que eso no corresponde, ni ninguno de los que estamos acá somos partidarios de eso. Pero cuando hay una persona, un grupo, un artista que se dedica efectivamente a hacer apología y a crear una cultura de lo que es la delincuencia, el narcotráfico y todo eso, yo creo que eso, un artista sin censurarlo, efectivamente no debe estar. Ahora hay un refrán que lo escuché una vez, me pareció muy certero al cardenal Medina, que decía, errar es humano, pero persistir en errores diabólicos. Entonces sí, está bien, somos personas y podemos equivocarnos, ¿ya? Está bien, pero si esto le cuesta al Estado, al municipio, pagar, terminar un contrato, le cuesta un pago, bueno, mala suerte. Ya. Es el pago que se tiene que hacer por el error humano, que es entendible. Pero yo creo que es una muy pésima señal en el momento que está viviendo Chile, que claro, no estamos en Ecuador, como se dijo, pero que hoy día ya nada me sorprende y nadie, si no se toman las medidas que hemos hablado muchas veces y que podemos seguir compartiendo ahora, yo creo que no por lo mismo, pero otro tipo de actividades ya mucho más que escalan mucho más de lo que está pasando hoy día en este país en materia de seguridad y de violencia, yo creo que no puede el Estado de alguna manera, el Estado digo porque el municipio es un Estado acotado, pero no puede el Estado estar validando la cultura de un narcotráfico. Y si para eso un error, sin ninguna, eh, corríjame, dolo, ¿no es cierto?, sino a lo más culposo o con un error humano, bueno, se corrige, y se corrige significa tomando las medidas del caso y echando pie atrás en aquellas cosas que corresponden. Pero Carlos, lo que no me quedó claro es, ¿no encuentras que igual es censura en ciertos casos? Como que afectará realmente que una persona que tenga, no sé, su forma de ver el mundo bien llamativa, cante, porque la música ya se está escuchando acá y no creo que alguien por escuchar ese tipo de música vaya a irse por un mal camino. Es que censurar es otra cosa. Censurar es que yo prohíbo que tú realices una actividad o que en este caso hagas una actividad legítima que es el arte, ¿no es cierto? Y te prohíbo o te limito. Digo, ya, no puedes cantarse esta canción.
Pero cuando tú haces estás haciendo una apología, una cultura del narcotráfico, es deber, nada en común, es deber del Estado. Si estamos hablando acá de que tiene que haber un mínimo ético. O sea, ninguna sociedad se desarrolla si el Estado no vela por ese mínimo ético. No puede haber amoralidad o no puede haber eso. Y digo la moralidad de concepto amplio. O sea, no puede ser de que el Estado, entiéndase el Estado, hablo desde el país hasta las unidades territoriales más pequeñas que son los municipios, con sus autoridades, valide. Claro, y ese es el problema, sin entrar, insisto, al fundamentalismo, sin entrar a censura. El quitarle valor, el quitarle importancia. Ah, ¿por qué tiene? Si es cantar nomás, si es arte. Bueno, si es arte, si es cantar, justamente eso se mete. ¿Y en quién se mete? En los niños, en la gente joven, que empieza a tener ídolos o pseudo ídolos eh, y empieza a ser válido. Y hemos visto en este país y en el mundo cómo, insisto, yo no soy una persona fundamentalista porque creo que los ismos, los fundamentalismos y todos los ismos en general están equivocados porque son extremos, pero sí tiene que haber un mínimo ético, y el mínimo ético implica que no se puede aceptar quien haga apología de, ¿no es cierto?, antivalores extremos, pueda tener tribuna para que se valide y se haga como lo más normal todas estas cosas que son eso. Ahora, si alguien en la libertad quiere escucharlo y pone su música, es otro cuento, pero no por eso el Estado va a ser partícipe de eso. Esa es por lo menos mi visión del tema. Rodrigo, Bueno, yo agrego, dale, dale, ¿ah? dale, sí, continúa. Sí, no, agrego que a mí efectivamente no, tal como lo decía hace un rato atrás, no me parece una forma de censura, no como la que establece un comité eh, de cara a una obra que pretenda circular dentro del país. Este cantante tiene sus discos, o puede venir a Chile de manera privada, puede presentarse donde quiera, pero hay siempre la libertad de quien organiza un evento para tomar la determinación si acepta o no acepta determinados contenidos. Por decirlo así, en un sentido muy amplio podría entenderse como una censura, en el sentido de que yo me formo una opinión sobre algo o alguien, y yo puedo tomar esa determinación, pero no la hay desde el punto de vista de que exista un comité previo que impide que esa obra de este señor pueda circular dentro del país, por lo menos no a priori. Otra cosa son las consecuencias ulteriores que esa presentación puede generar y las responsabilidades a partir del abuso en la libertad de opinión. Y yo me pregunto a propósito y reconociendo el derecho del organizador de un evento, de un festival, de tener la posibilidad de invitar o no invitar a cualquier persona, si se invitaría a un artista que promueve la pedofilia, por ejemplo, o que promueve la violencia contra las mujeres. Yo creo que la respuesta es obvia. La respuesta es no. Y eso a nadie le parecería una forma de censura. Eso. Rodrigo y Carlos, aprovecho para preguntarles también, bueno, en las noticias hemos visto mucho sobre el tema, lo que está pasando en Ecuador. Como Sí. se fuga un líder de una banda en la cárcel y empiezan los motines. También, lastimablemente, hemos visto como a guías carcelarios de ahí, que son como los similares los gendarmes de acá, los han ido amenazando, algunos han terminado fallecidos incluso. ¿Ven que al ritmo que estamos podría algún día Valparaíso, y bueno, en Chile en general, terminar así? Eh, A ver, ya empiezo yo ahora. Mira, no podemos saber, no somos adivinos, pero evidentemente esto no, es un tema, no está determinado así, pero esto similar o parecido o otras variantes de eso, claro que pueden darse. Hoy día, o sea, yo creo que cualquier persona con sentido común, sin ser experto en temas de seguridad, sin ser experto en cualquier cosa, se da cuenta que eh, hay sectores, hay delitos, hay un montón de cosas que se están viviendo. Y eso creo que se decía en el programa antepasado, justamente parte importante por todo lo que implica el consumo de drogas. Eso hace que se agrave el tipo de delito, la tipología, la gravedad. Evidentemente una persona que está bajo la influencia de alguna droga no actúa de la misma forma que una persona que está con todo sentido. Entonces,
efectivamente eso hace que sea muy, muy complicado. Entonces, ahora, en estos grupos, en este crimen organizado que está en estas cárceles, es cosa de ver, ¿no es cierto? Uno ha visto todos los programas, los libros de lo que fue el fenómeno, digo fenómeno no porque sea algo positivo, sino justamente lo que significó psicológica y sociológicamente el tema, por ejemplo, de Pablo Escobar, del Chapo Guzmán, como se... Entonces, en ese sentido, cuando se llega a ese nivel, sí, puede pasar cualquier cosa, eso y más. Por eso yo mencioné la semana antepasada, justamente, el miércoles antepasado, de que algo que a lo mejor no puede, no todos están de acuerdo, pero sí en los temas que es una de las patas, no, no digo que sea la única y la más grande, pero sí también el sistema carcelario y penitenciario. O sea, yo, que hace pocos días atrás, no sé, un par de días atrás, el alcalde de la Florida justamente mencionó y propuso, coincidentemente, un poco lo que yo decía. O sea, yo creo que para este tipo de delincuentes, de crimen organizado, de narcotráfico violento, deben existir cárceles, sistemas aislados absolutamente de las ciudades, en un desierto, en una isla, qué sé yo, que la gente que tengan acceso con locutorio, que se escuche todo lo que diga, eh, etcétera, etcétera. Y que además de eso, obviamente, los lugares que son ocupados por los reos no tengan acceso a wifi, a internet, a nada. Yo creo que eso hace también asegura, o más, perdón, más que asegura, por lo menos reduce el riesgo de cualquier, primero, de que sigan manejando los negocios y todo el crimen desde las cárceles. Y segundo, reduce el riesgo y las posibilidades de que pueden hacer cosas dentro de la cárcel o fuera de la cárcel. Bueno, yo quisiera decir algo. Quisiera decir que en verdad, en la manera de partir con estos temas, a mí, esto no es de ahora, esto siempre le pasa a Chile, me produce un poco de estupor. La idea de, si seguimos haciendo las cosas como venimos haciéndolas, es posible que lleguemos a... No, yo debo discrepar de todos esos enfoques porque no es posible que lleguemos a... Ya llegamos, ya llegamos. Chile está tomado por el narco. Lo que pasa es que el que lo quiera negar, allá ellos, digamos. Chile está tomado por el narco. Hace más de 10 años llegó el cartel de Sinaloa a Chile. Los carteles más peligrosos de América Latina están operando en Chile. Hemos sabido que el Tren de Aragua tiene base en varias ciudades del país, incluyendo Valparaíso. El Tren de Aragua, tal cual, tiene brazos acá. Hay datos que son escalofriantes, por ejemplo, que el nivel de conflictividad al interior de los penales eh, prácticamente cayó a cero. Y ese es un dato que sociológicamente hablando es muy indiciario. Cuando no hay conflictos al interior de las cárceles, es porque el crimen adquiere forma de organización. Los conflictos normalmente son el producto de una estructura criminal dentro del país que es un poco atomizada. Se pelean todos contra todos. Cuando baja de manera abrupta la conflictividad dentro de, el ámbito carcelario, es porque el crimen se organizó y porque ya hay jerarquía. Y ese fenómeno ya operó en Chile. O sea, ya hemos pasado ciertos límites. La situación de San Antonio, a la que nadie, esto es increíble, pero nadie le pone el cascabel al gato. Y San Antonio hay un informe internacional que pone, en Naciones Unidas, a San Antonio como el principal puerto de tráfico de drogas de la región, probablemente del mundo, ¿eh? O sea, es de la región al menos. Y eso es gravísimo. Eh, el tema de las cárceles, efectivamente, yo comparto lo que decía Carlos, en el sentido de, el problema no es encerrar, el problema es que hoy día estos grupos operan desde la cárcel. Por lo tanto, tienen que ser otras modalidades de encierro. Da lo mismo que los manden a las cárceles. El tema es que no pueden comunicarse, tiene que haber señales de bloqueo de los celulares, el exterior y el interior. O sea, se requiere hacer una inversión importante. Hoy día tenemos una criminalidad que no puede ser encerrada en una cárcel convencional, por decirlo así. Y yo también quiero aprovechar de decir que uno de los temas esenciales es una ideología que fue operando en Chile en los últimos 30 años.
aquí hay una responsabilidad política. Y lo que a mí me asombra es que nadie en Chile va a responder por este verdadero crimen que es el estado en que nos encontramos ahora. Es decir, no solo con la apertura indiscriminada de fronteras, sino con una idea en nombre del garantismo penal, una idea que fue extendiendo una cierta lenidad, una cierta manera de entender el criminal como una persona que prácticamente era un irresponsable. ¿Cuántos de los que hoy día están en el gobierno, es decir, han considerado que el crimen es completa responsabilidad de factores puramente estructurales, donde la agencia humana no opera? Por lo tanto, tratan a los presos como verdaderos irresponsables. Entonces, otro elemento, la demolición que operó el año 2019. Uy, Rodrigo, te silenciaste. Sí, que estaba recibiendo una llamada. La demolición de la policía en Chile. Y eso también es un tema de responsabilidad política. Hay un antes y un después de 2019 respecto de la labor de carabineros dentro de nuestro país. A mí me parece evidente. Y baste con ver solamente que el año 2020 el número de ingresos a la policía, a carabineros, perdón, el número de ingresos, el número de gente interesada en matricularse, cayó en casi un 50%. Cayó más de un 40% de un año al otro. Rodrigo, tenemos que ir a una pequeña pausa musical, volvemos al tiro, y lo que sí les quiero Vale, preguntar para la vuelta es si les parece estado de excepción, sí o no, pero lo hablemos a la vuelta de esta pausa. bueno. Siendo las 7:30 en la ciudad del Paraíso, desde la plaza Aníbal Pinto, lo que quedó pendiente. Pero primero se lo pregunto a usted, Carlos, después a usted, Rodrigo. ¿Estado de excepción, militares a la calle? ¿Será necesario para frenar el clima de inseguridad que tiene Chile? Yo creo que, a ver, que siempre en esto hay dos elementos que hay que considerar. El elemento objetivo, que dice relación con el problema y con la profundidad y con la gravedad de los problemas. Y el segundo elemento que dice relación también con los requerimientos y con un poco lo que la ciudadanía espera. Yo no tengo problemas de ningún tipo, para eso son los estados de excepción, para eso son las normas que se pueden en un estado de derecho imponer para poder lograr ciertos objetivos, restringiendo justamente ciertos derechos y aplicando ciertos aspectos para lograr, ¿no es cierto?, la tranquilidad o la paz nacional. Eh, y además de eso, si vemos que transversalmente se ha pedido, yo no descartaría en ciertos comunes en ningún caso que haya esta excepción. Creo que es el mecanismo constitucional y de derecho para poder tomar medidas mucho más punitivas de ser necesario, mucho más represivas de ser necesario. Estamos claros de que el problema del crimen organizado, el narcotráfico no se soluciona solamente con represión, si eso se ha dicho también. Pero si no hay actividades, si no hay todo un proceso y no hay evidentemente un control de poder que logre cierto objetivo, se va a escapar más de la situación. Bien. Bueno, voy a decir que las hipótesis para los estados de excepción están en la Constitución política. ¿M? Y dentro de los estados de excepción está, por ejemplo, el estado de emergencia, por graves alteraciones al orden público. Esa es la hipótesis del estado de emergencia. Y yo creo que en Chile hay graves alteraciones al orden público. Incluso hay otra hipótesis que es la grave conmoción interior. Y yo creo que hay zonas del país, y en la conmoción interior es una hipótesis del estado de sitio, como la novena región, que perfectamente han estado bordeando el estado de sitio, o a lo menos el estado de emergencia. Valparaíso es una demostración de graves alteraciones al orden público cotidiana. Ahora se ha creado una figura intermedia que surgió por las presiones al gobierno anterior, de Sebastián Piñera, para
para impedirle dictar, decretar ningún estado de excepción constitucional durante los momentos complejos que vivió el país. Y entonces surgió una especie de figura intermedia para tratar de sacar algo en limpio, que eran los, eh, se llama esto los, ay, ya me voy a recordar, pero tiene un nombre medio extraño, un nombre raro que permite de alguna restringir en algunas zonas de un espacio determinado cierto tipo de garantía y con la intervención de los militares. Esto se ha tratado de aplicar en la zona norte, o sea, de hecho se está aplicando en el norte hoy día. Oye, se me acaba de olvidar este asunto. Bueno, ya me voy a acordar. Entonces, en este caso, yo digo que a lo menos debería extenderse dentro de algunas ciudades donde hay claras alteraciones al orden público, este híbrido construido entre el Congreso y el gobierno, ya en la época de Sebastián Piñera, o bien un estado de emergencia que debiera ser decretado. Los hechos son claros y la policía, carabineros, para ser más preciso, carabineros de Chile hoy día, no tiene capacidad para cautelar el ejercicio adecuado del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Para decirlo en otras palabras, hay, hay una ausencia de Estado de Derecho verdadero en muchos lugares de Chile. Y la única manera de recuperarlo es con la presencia en este caso, de militares. Militares que, con los debidos resguardos, la ley de infraestructura crítica, ya me acordé. ¿Ah? Entonces, puedan a lo menos cautelar ciertos espacios dentro de la ciudad, cierta infraestructura crítica, y en este caso, por ejemplo, piensen en Valparaíso, toda la zona del eje Uruguay. Toda la zona del eje Uruguay es una zona tomada en la ciudad, donde ya ni siquiera pueden circular los vehículos. Bueno, ese espacio, que son vías urbanas, que son parte de lo que se define la propia ley de infraestructura crítica, son parte de lo que se considera infraestructura crítica. Las vías urbanas tienen que mantenerse despejadas. Entonces, yo perfectamente creo que con esa ley, en Valparaíso debería haber ciertos sectores de Valparaíso custodiados por Fuerzas Armadas. Eh, Carlos, en ese sentido, ¿a ti te gusta esa Capaz, idea sí, de Fuerzas Armadas en lugares específicos? sí, a ver, yo mencioné en forma muy general, y después Rodrigo explicitó, obviamente, de manera más jurídica, que si hay requerimiento, evidentemente, son los estados de excepción lo que la propia Constitución y la ley establece. Eh, Evidentemente hay estados de excepción hoy día en la Araucanía y en otras zonas aledañas, con los estados de emergencia. Quizás yo creo que efectivamente ahí hay momentos y situaciones que derechamente debiera haberse pasado a un estado de sitio. Y evidentemente en Valparaíso o en zonas del país podría haberse llegado a estado de excepción. O a esta ley de infraestructura crítica que se dedica a proteger zonas más o menos complejas. Eh, lo importante es que esto se haga y se haga bien, porque hay un tema acá que hemos hablado, que yo creo que hay un tema importante que es la voluntad política de hacer las cosas y la voluntad también de que yo creo que la ciudadanía está entendiendo de tomar ciertas medidas, porque efectivamente si vamos a llamar a estado de excepción, pero en la práctica no se va a poder ejecutar, o no se va a poder aplicar el estado de excepción con toda la normativa y con todo el peso que te implica, al final se desprestigia. Es como cuando se decreta toque de queda. En cierto estado de excepción se puede decretar toque de queda, ¿no es cierto? Y resulta que, si uno recuerda, para la pandemia, al principio, el año 2020, y yo diría que parte del 2021, cuando había toque de queda se respetaba, sobre todo el 2020 se respetaba el toque de queda. Terminó siendo una norma que existía toque de queda, pero por lo menos a mí me tocó ver en varias partes, nadie respetaba el toque de queda. Entonces lo importante en esto es que se tome la medida de ser necesario y se aplique con toda la fuerza de la ley correspondiente. Y si hay que tener toque de queda, que es un mecanismo que yo creo que sirve mucho, se supone que en la normalidad no es necesario los toques de queda,
por algo estamos de acuerdo, afecta al turismo y estamos completamente de acuerdo en la economía, a la libertad de desplazamiento y todas las cosas. Pero sin excepción, hay que durante un mes decretar toque de queda y a las 10 de la noche, o a las 11 de la noche, o a las 12 de la noche, se abre toque de queda hasta las 6 5 de la mañana, que ese toque de queda sea cumplido y con todas las cosas que eso implica. Y si alguien lo transgrede, no se después entre en defensa a esa persona porque transgredió el toque de queda, obviamente, y resulta que no pueda ser sancionada esa persona. Entonces, yo creo que en ese sentido, a mí, eh, lo más grave de este país es el tema cultural, o sea, el tema de que existe institución. Esto, y perdone que me extienda brevemente, pero a veces, muchas veces, esto no hay que cambiar normas. Esto los abogados muchas veces dicen: "Ay, no las normas existen, pero y a veces son buenas las normas que existen desde el punto de vista de la concepción de lo que están pensando. Pero si la gente al final no la cumple, si la gente y la institución y la autoridad al final no la hacen efectiva, no sirve de mucho. Si hay un estado de excepción de emergencia y no se aplican todas las normas que eso te dan y no se sanciona como corresponde, al revés, al final lo que produce es un desencantamiento y una cosa peor. Sí, yo Igual no puedo coincido dejar con... de pensar en lugares donde no entran los carabineros porque saben que se forma una balacera. En Santiago sea más aún, como ciertas poblaciones donde las fuerzas especiales no llegan. Sí, 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 efectivamente, no. Pero eso forma parte del problema estructural que en este minuto tiene el país. Tenemos las fuerzas de orden, están deslegitimadas, están además fruto de esa deslegitimación, de esa no, de esa poca validación que tuvieron durante cuántos años, los últimos años, digamos. Ha sido muy intenso ese fenómeno, que ha redundado además en una caída muy significativa de las matrículas a estos institutos. Evidentemente que hoy día se traduce en integrantes que lo único que esperan es jubilar pronto, desean llegar a su casa vivos, muchos de ellos sienten que no tienen el equipo adecuado, además sienten que cuando encierran a las personas rápidamente las dejan en libertad, y por lo tanto eso va minando la moral de la policía, de la fuerza de orden. Eso no es un tema menor. Yo coincido que aquí hay un tema de voluntad, lo que decía Carlos. Sí, aquí hay un tema de voluntad política. Por lo mismo, a de ahí se desprende otro tema. Aquí hay responsabilidad política por lo que está ocurriendo. Lo grave es cómo la clase política se las arregla para encubrir su responsabilidad y para culpar cualquier cosa. Que no, que este es un tema global, no. Aquí en Chile hubo decisiones políticas que también nos han conducido a este momento. Y eso es indudable, y yo creo que será el momento, no solo en la urna, aquí debería investigarse más, pero bueno, a lo menos en la urna debe ser el momento en que la población sancione a quienes han aplicado este tipo, han tomado decisiones que han ido generando la situación en la que hoy día nos hallamos. O sea, si queremos un cambio también, dado que este es un problema de voluntad política, tiene que haber un cambio en los actores que toman decisiones en el mundo de la política, porque si ese cambio no se da, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir en este estado de cosas? Y también aprovecho de preguntarle a los dos, Puerto San Antonio, hay varios informes que a veces me aparecen en redes sociales que dicen que es un lugar muy ad hoc, muy bueno para todo lo que es el tráfico de drogas a nivel internacional. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, puedo partir yo diciendo, partamos por una recomendación que ya se ha hecho hasta la saciedad, digamos. Instalen escáneres y háganlo funcionar. Partamos por algo tan simple como eso. San Antonio, por la extensión que tiene, no debería tener un escáner, ni dos. Primero tenía un escáner y no funcionaba, o sea, estuvo sin funcionar, es una cosa impresionante. Eh, pero debería tener por lo menos cinco. ¿Por qué no existe la decisión de parte del Estado de Chile de adquirir cinco escáneres para ponerlos en el puerto de San Antonio? Con los funcionarios encargados de
eh, en este caso, de que funcionen y de operarlos, pues. Ese gasto, entre comillas gasto, el Estado puede ahorrarse muchísimo dinero si esos escáneres se hacen funcionar con buenos operadores, pues. Lógico. En fin, ahí para poner una sola idea, digamos. Es decir, ¿qué pasa en San Antonio? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Yo creo, y ahí entra el tema de lo que dice Carlos, aquí parece un problema de voluntad, y por decirlo suave, un problema de voluntad, porque también habría que entrar a analizar cuáles son los nexos reales que tiene el mundo del narcotráfico en Chile con sectores de la política. Bueno, estoy de acuerdo y en ese sentido, como media concreta lo dice Rodrigo, y, y algo que puede ser mañido, que puede ser, que se puede prestar para muchas interpretaciones, pero con una inteligencia efectiva, porque si el otro día justamente me hacía falta inteligencia. Yo creo que, no sé, yo no soy experto en inteligencia, pero yo creo que si hay un proceso que debe existir en este país, yo creo que me niego a pensar de que no hay una acción de inteligencia hoy día operando para... Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues no creo que no tengamos los medios como para poder saber y conocer los temas, tanto, insisto, el narcotráfico, el crimen organizado y todo lo que implica eso. Yo creo que hay inteligencia suficiente, pero insisto, si no, por las razones que sea, de corrupción o de otra cosa, si no existe la fuerza suficiente y la capacidad, eh, yo soy un optimista por naturaleza. Lamentablemente, a lo mejor vamos a tener que llegar más abajo en términos de lo que está pasando, va a haber que tener una situación mucho más desastrosa de lo que está pasando hoy día en la mayor parte de muchos sectores del país, para que en definitiva la gente y las autoridades que tienen el poder y la gente que ejerce el poder no solamente tenga la voluntad, sino que tomen las medidas en democracia que correspondan, pero que con la fuerza y con la inteligencia suficiente para poder dar ¿cómo se llama? Eh, Tomar las acciones para, no decir destruirlo, porque nunca se va a destruir, pero por lo menos para reducir y para poder vivir en un país mucho más en paz de lo que conocimos. O sea, conversamos con el primer programa, Rodrigo decía, yo me acuerdo, o sea, en otro momento cuando efectivamente uno podía salir en muchos lugares de Santiago, en Valparaíso, y uno salía a las 10 11 de la noche y no tenía ningún problema. Eh, Y hoy día no. Yo querría agregar algo de lo que dice, a lo que dice Carlos, pero es cierto que hay un tema de fuerza, Carlos, pero me parece también, y tú lo has dicho de alguna manera, pero aquí sí tienen esto. Sí, este es un problema que tiene que ser abordado desde múltiples ángulos, porque ya por la extensión que tiene, entonces no basta solamente también con tener un dispositivo de fuerza si uno tiene políticos que son drogadictos. Eso es gravísimo. O si uno tiene una población adolescente, que es el caso de la población adolescente en Chile, que tiene récord de consumo de marihuana en el mundo. Esto es grave, ¿ah? O sea, Chile tiene los récords más tristes, más patéticos, lo que hablan a las claras cuando, vuelvo atrás, cuando dicen, mira, si no adoptamos las medidas adecuadas, podemos llegar a, yo insisto, no es que podemos llegar a, ya llegamos. ¿Cómo no lo ven? La gente que toma decisiones en Chile es tan hipócrita, tan cínica? Y esto es violento, en verdad que es enojoso, por decirlo en suave. Por eso es que estamos en un momento extremadamente delicado que implica los profesores. No podemos tener profesores ideologizados en el aula. Los profesores tienen que recuperar el principio de autoridad y tienen que aplicarle las sanciones más duras, incluyendo la expulsión a los alumnos que están con uniforme, salen de la escuela o fuera del establecimiento, están fumando marihuana, apoyados en los muros de un colegio. Eso es algo impensable 30 años atrás. Entonces, eh, claro, aquí se mencionó el tema de la música urbana, como le dicen. O sea, estamos en una cultura, piensen ustedes lo que fueron 2 años atrás los fuegos artificiales, que no hubo en Valparaíso, pero en realidad los hubo. O sea, no hubo fuegos de manera oficial y fue espeluznante ver cómo en todos los cerros de Valparaíso se lanzó un espectáculo de fuegos artificiales
que parecía hecho con la mejor organización, habiendo licitado con los chinos, habiendo licitado, y no, fue una manera del narco decir Valparaíso nos pertenece. Y acá había gente que aplaudía estúpidamente, estúpidamente. Entonces, a lo que, y perdónenme, pero tengo que decirlo, lo ha dicho, tú lo has dicho, Carlos, pero por eso, esto no es solo un tema de represión, lo sabemos, no es solo, y no es solo el tema de que los militares ya deberían estar en la frontera, pero debidamente facultados, no solamente para operar por presencia, es decir, ahí hay que ser más drástico. Pero además de aquello y además de la posibilidad de contar a lo menos con ley de infraestructura crítica en ciertas ciudades, yo en Valparaíso te pediría ley de infraestructura crítica, la pido por esta tribuna, pero además de eso está el problema de, aquí los jueces se tienen que hacer narcotest, los jueces se lo tienen que hacer, todos los parlamentarios tienen que hacerse narcotest, el presidente de la República. Yo no tengo claro que el presidente de la República no sea un consumidor habitual de droga. Y eso es grave. Es grave. Yo le haría el test de pelo al presidente de la República. Por supuesto que sí. Porque debiese ser el primero en que uno confíe. Tenemos un presidente que tiene la película muy clara con el tema. Y eso en Chile, alguien me puede decir, yo meto las manos al fuego por su... No, bueno, es difícil el tema, pero yo creo que hoy día hay que tomar decisiones, medidas por muchos ámbitos. Eso era, Carlos. Rodrigo, ¿tú te acuerdas, perdón, cuánto, la mayoría se lo hizo y sé que salió bien, pero igual hubo unos parlamentarios que se negaron a hacer el test de pelo Sí, y no no pasó nada, o recuerdo el sea, número. fue una sanción simbólica por no hacérselo. Yo creo que ahí No no debió recuerdo el hacer, o sea, número, pero hay varios que claro, todavía no se lo hacen. no se lo hace. El que no se hace test, si es obligatorio de hacerlo, es una sanción mucho más fuerte. Por supuesto, yo creo que incluso debería arriesgar perder el cargo. Así es. Porque, perdona, ¿por qué? Porque cuando uno habla de estas cosas, no se pueden hablar en abstracto. Hace 30 años atrás, si uno hubiera dicho estas cosas, a uno le habrían dicho que uno era un fascista, que estaba contra las libertades de las personas, pero resulta que la realidad de hoy no es la realidad de hace 30 años. Esto es como el caso de la responsabilidad penal adolescente. A mí hace una pila de años atrás me enseñaban en la escuela de Derecho que un muchacho de 14, de 15 años no tenía discernimiento. Es decir, no tenía claridad en la frontera de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y uno aprendía eso y sabía, por lo tanto, que a la hora de fijar la responsabilidad penal adolescente, aquel que decía que a los niños había que sancionarlos era no solo inhumano, sino que era antropológicamente perverso, para decirlo así. Pero el mundo de hace 30 años no es el mundo de hoy. Si yo le pregunto a cualquiera, díganme, un muchacho de 14 o 15 años hoy día, ¿es capaz de discernir? Bueno, la verdad es que sí es capaz de discernir. Un muchacho de 14 o 15 años hoy día no es el muchacho de hace 30 años. Por lo tanto, las reglas de responsabilidad penal adolescente no pueden ser tratadas hoy como se trataron hace 30 años atrás. Y lo que Y, vale... ¿Ah? Dale. no, termina, perdón. No, no, te dejo porque en el fondo es por extensión. Lo que vale para estas materias vale para otras. No, y además de lo que tú señalas, los jóvenes y los niños en general no eran usados justamente en el consumo de la droga para después ser ellos Soldados. justamente soldados de todos estos narcotraficantes. Entonces, había uno a lo mejor, ya, pero hoy día no, hoy día es un tema complicado, sí. Ha bajado el consumo de cigarrillo, como se decía, el consumo del alcohol, pero lamentablemente, o sea, si fuera por eso que sigan consumiendo cigarrillos, porque por último te hace daño, sí, estoy de acuerdo, yo no fumo y a todo el mundo digo que no fume, pero el daño es muy distinto del cigarrillo a la droga que te va matando y te va consumiendo, aunque sea una simple marihuana. Es así, tal cual. Uy, igual, aprovecho de... Una cosa que a mí me igual resuena un poco es que todo lo que es el lóbulo prefrontal, donde uno toma las decisiones, el criterio, los científicos dicen que se concluye bien entre los 20 y 25 años. Se supone que antes de los 25 o 20 años uno toma malas decisiones y uno generalmente necesita, sí, para tomar decisiones sensatas, ser más o menos guiado.
Entonces me pasa también que a veces veo los jóvenes, incluso niños, que se dedican a hacer asaltos y yo creo que es también una estrategia que usan los adultos, como esta persona no tiene responsabilidad penal, es súper moldeable, le digo, oye, haz esto porque es bacán, le va a gustar, es una muy buena, ¿cómo se podría decir? Y aparte, inimputable, es como una muy buena pieza de ajedrez que podrían usar los delincuentes. Pero me pasa que, sí, igual siento que alguien se tiene que hacer cargo de eso. Pero no sé si Rodrigo se concuerda tanto con que la forma como de ver el mundo y lo que está bien y lo que está mal ha cambiado tanto en el último tiempo. Ha cambiado mucho, Gaspar, ha cambiado mucho. No puedes comparar un muchacho de 15 años de hoy con el muchacho de 15 años de hace 30 años. Las formas de la maduración han cambiado. La información, el acceso a la información que tienen hoy día es otra cosa. Y no Así Y eso es. solamente eso, tiene, mira incluso el tema cómo es abordado por estos grupos que están obsesionados con el tema de la sexualidad en los menores de edad, que los hipersexualizan desde temprana edad. Eso era algo impensable hace 30 años. Es decir, hoy día son maduros para tener relaciones sexuales a los 13, 14 años. Entonces, Gaspar, la verdad, son otros criterios con los que se tiene que abordar el problema. Yo no estoy por no darle oportunidades a los niños, todo lo contrario. A mí me interesa que los niños vivan la niñez, pero los niños tienen periodos más cortos de niñez. Esa es la realidad. Hay que mirar el mundo como es, no como me gustaría que fuese, por doloroso que sea. Ahora, me quiero quedar con un tema, ya que estamos hablando de esto. ¿Qué han hecho en Finlandia? Tanto se llenaron la boca acá hablando de Finlandia. En Finlandia obligan a los niños en edad escolar a firmar un compromiso escrito de que no van a consumir drogas hasta el egreso de la escuela. Junto con eso, es obligatorio la participación en una o dos actividades deportivas. Y además, eh, se tiene que firmar un compromiso de parte de los padres de acompañar a sus hijos de una manera más o menos permanente. Tenemos en Chile un problema grave, primero dentro de los hogares, la falta de presencia de los padres, los tiempos que pasan los niños solos en contextos de abandono, eso es grave. Dos, los problemas de deserción escolar, que es gravísimo, agravado por el tiempo prolongado que los niños pasaron sin poder volver a clase bajo la excusa de la pandemia y con las presiones políticas de los que eran oposición entonces y hoy día son gobierno. Eso realmente agravó las cosas. Ni que hablar del rol del colegio de profesores, digamos. Entonces, yo pienso que si nosotros hiciéramos una estrategia parecida con nuestras propias limitaciones, pero parecida a la de los finlandeses, nos podría ayudar un poquito. El daño que hace la droga, sobre todo cuando se comienza a consumir a temprana edad, es irreversible. Y hay muchos estudios que avalan eso. así es. Bien, yo no, Tenemos que, bueno, yo, cerrando el sí, capítulo de hoy del Vamos Somos Chilenos, nos podemos encontrar el próximo miércoles para seguir hablando de temas de seguridad, contingencia, nuestro querido Valparaíso. ¿Algún saludo que quieran mandar antes de cerrar? Rodrigo, Bueno, te mando saludos a todos los auditores de la radio, como siempre, y quiero aprovechar también de enviarle un saludo a toda la gente de Valparaíso que está hoy día tratando de encontrar alguna alternativa para que la ciudad esté mejor. Yo les digo a ellos, fuerza, ánimo, a no bajar los brazos. yo igual saludo a todos los auditores y me voy a tratar de hacerlo más claro. No sé si vieron un video de un argentino que recorre, qué sé yo, fue subido hace como 5 días atrás, y habla de todas las bellezas de Valparaíso, ha recorrido Chile. Y da mucha pena porque muestra la comida rica, incluso de carrito, bellezas de cerro, pero el mensaje de que Valparaíso es una ciudad peligrosa, picante, la define él en el sentido picante con mucho peligro, ese es un tema que nos debe seguir interesando. Y cuando el auditor común y corriente que vive en Valparaíso tiene todo el derecho, ¿no es cierto?, a vivir en un mundo con más seguridad, con más tranquilidad y con más felicidad. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Nos Chao, vemos, chao. que estén bien.